Del Salud, mi nombre es Anchitalia Santa María Vargas, pertenezco al grupo 119 del curso de Procesos Cognitivos Superiores. El presente video va dirigido a la tarea 3, Desarrollo del Aprendizaje y la Inteligencia. Entonces, en esta presentación abordaremos lo que es la inteligencia, también el aprendizaje, abordaremos las bases biológicas y pues las respectivas características de esta. Y por último, la influencia que tienen estas dos en el proceso sociocultural del individuo. Ok, entonces inicialmente en la inteligencia y las bases biológicas comprendemos que la inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, pensar y también comprender ideas complejas y poder aprender de todas estas experiencias. Es decir, es como la manera en que a través del aprendizaje el individuo logra desenvolverse en el contexto social. ¿Okay? Entonces, en 1983, el psicólogo Howard Gardner establece 7 inteligencias múltiples en las que encontramos, primero, pues la lingüística, que pues esta se encuentra en el área de la broca Winker, la lógica matemática, que la encontramos en el hemisferio derecho, adyacente temporal, la espacial, que la encontramos en el lóbulo parental derecho y lóbulo occipital, la física sinestésica en la zona cortical motora del cerebro, la musical en el interior derecho temporal del lóbulo frontal, la interpersonal, que la encontramos en el lóbulo temporal derecho y lóbulo occipital y el sistema límbico, la intrapersonal, esta la encontramos en los parentales temporales y el sistema límbico. Y por último, la naturalista la encontramos en el lóbulo parental izquierdo. Entonces, cabe pues resaltar que entre la bioquímica central de la inteligencia encontramos ciertos neurotransmisores, como lo son la acetilcolina, la neuroadrenalina, serotonina, dopamina, entre otros. Ok, entonces, por su parte, en cuanto pues a las características de la inteligencia, encontramos anticipar que pues hace relevancia al proceso mediante el cual se busca o se pretende anticiparse a un suceso con el fin de proteger al individuo, bueno, pues a sí mismo, a cualquier tipo de situación. La característica de construir se basa en la estructura del pensamiento, en donde la memoria almacena información de tal manera que se pueda hacer como una evocación de esta y a partir de esta misma se puedan adquirir o construir nuevos conocimientos. La característica de comunicar se entiende como el proceso mediante el cual el individuo exterioriza emociones, sentimientos, opiniones, todo lo relevante al proceso interno que él busca exteriorizar. El descifrar, por su parte, pues se encarga pues de poder realizar un proceso en el cual como que se interponga o se relacione de alguna manera las posibles situaciones, la manera de deducirlas y pues la manera de hacer un proceso en el cual pueda desarrollar una resolución en cuanto a conflictos o intereses que tengan en sí. Y por último, establecer relaciones, pues se comprende como el proceso mediante el cual pues, el individuo correlaciona o se relaciona, para mejor decirlo, con otra persona, pues digámoslo como dos mundos diferentes y estas tienen cierta simetría entre sí. Bueno, en cuanto al aprendizaje y pues sus respectivas bases biológicas, esto se comprende como un proceso compositivo psicológico muy amplio y a la vez muy complejo. Se refiere a todos los cambios de conducta relativamente permanentes dados por la experiencia y que no se deben a la maduración o estados temporales del organismo. Entonces, lo podemos comprender también como un proceso o un periodo en el cual pues se establece o se comprende
como la adquisición de nueva información, ¿sí? Procesos mediante los cuales se desarrollan cambios de la conducta y favorecen pues la adaptación al medio ambiente, ¿no? Al contexto en el que se encuentra inmerso. Provoca, pues como lo indicaba, cambios, depende pues de los procesos y pues se tiene que entender que es como una necesidad de supervivencia, ¿sí? Ya que pues cada proceso de aprendizaje sirve o funciona de tal manera que podamos desarrollar, podamos involucrarnos y interactuar en un contexto social y pues obviamente también individual. Entonces, seguido a esto, ya pues un proceso más correlacionado entre el aprendizaje y la inteligencia, pues ya encontramos inicialmente la atención, que pues es la orientación de nuestro cuerpo, también nuestros sentidos hacia algo concreto y de alguna manera u otra como que nos desentendemos de lo demás y nos centramos en este objetivo, por así decirlo. La memoria pues es el proceso, es el mecanismo mediante el cual hacemos una recopilación de información con el fin de pues aprender, de evocar y hacer como una reconstrucción de nuestro pensamiento. La motivación o la emoción la comprendo desde la perspectiva de ideación o de iniciativa por el logro de objetivos. Aquí van más involucrados los sentimientos, las emociones. El pensamiento pues ya es como la capacidad que tienen las personas para formar ideas, también hacer representaciones en su mente relacionadas con los diferentes aspectos en los cuales pues esté inmerso. Y por último, el lenguaje implica un proceso de aprendizaje en secuencia de diferentes sonidos, en donde se pueda reconocer o comprender la palabra y pues su respectivo significado, ¿sí? Entonces es como un proceso de dar y recibir. El lenguaje es un proceso mediante el cual nosotros comprendemos y pues también transmitimos información, pero es importante comprenderla y pues saber definirla. ¿Okay? Ok, bueno, entonces, comprendiendo un poco más acerca pues, de lo que son las bases biológicas del aprendizaje, se hace necesario abordar la manera en que a través de la memoria podemos aprender. Por su parte, la función de cómo se hace la ejecución de los procesos de aprendizaje, de todo lo que pues es adyacente al contexto sociocultural y también su influencia en el aprendizaje, podemos hablar de que el contexto sociocultural de la inteligencia es el mecanismo mediante el cual el hombre se desenvuelve en escenarios culturales. Es la influencia de pues estas interacciones sociales que son mediadas pues por el lenguaje y el proceso pues de comunicación, ¿no? Favorecen significativamente su proceso de desarrollo. Por otro lado, viéndolo pues desde otra perspectiva, la privación de un proceso sociocultural pues afectaría de manera significativa el desarrollo de ese individuo, ¿sí? Quien planteó la teoría sociocultural del desarrollo, en donde éste destacaba que el aprendizaje tiene sus bases en la interacción con las personas, en donde pues se plantea que cada función del desarrollo cultural del niño puede representarse o entenderse desde dos ocasiones, desde dos escenarios, perdón, desde el contexto o nivel social, pero también el individual, ¿sí? Entonces es necesario pues este proceso de interacción o integración en los diferentes medios, ¿sí? Ya que eso también brinda bases fundamentales para el aprendizaje y pues la potencialización de la inteligencia. Entonces, bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención brindada. Por acá comparto las referencias bibliográficas utilizadas para pues este abordaje. Muchísimas gracias.